Ahora, Ari, en lo que tiene que ver en las repercusiones, en qué puede afectar toda esta situación o cómo puede verse reflejado aquí en nuestro país, en la Argentina. Algo que anticipábamos hace un ratito y para eso vamos a estar tomando contacto con Guido González, economista de CEPA precisamente, para analizar y para entender un poco de qué manera nos afecta esto al bolsillo, claro, porque tiene que ver con el valor de las cosas, el valor del petróleo, el valor de las naftas y en consecuencia el precio de muchos de los productos que son cotidianos y de que de alguna manera el gobierno se estuvo enfocando en tratar de controlar, como por ejemplo el de la carne. Guido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola Guido, ¿cómo andas? Bien, qué temprano para empezar a analizar impacto de la Sí, economía. sí, ya lo creo. Pero bueno, es inevitable, ¿no? Y más teniendo en cuenta que estamos hablando de una situación global, ¿no? Que ya cualquier cosa que suceda en algún lugar, no estamos tan lejos de lo que está sucediendo en Ucrania. Sí en la cuestión bélica, pero claramente no en las consecuencias que puede llegar a tener a nivel global, ¿no? Es cierto. Bueno, uno de los primeros análisis que hacemos desde el CEPA, primero la posición de neutralidad de Argentina, esperemos que siga siendo esa, es la posición histórica y es la posición más humana, ¿no? Nadie festeja una guerra, pero bueno, las guerras tienen efectos económicos, a veces son inconvenientes y a veces son convenientes. Entonces en eso estamos, analizando eso. Lo primero que observamos es que aumentan el precio de todas las commodities y eso nos puede impactar en muchas dimensiones. Por ejemplo, Argentina no se autoabastece y principalmente en invierno importamos GNL, que después nosotros procesamos y lo incorporamos al sector energético. El 80% del sector energético argentino es gas dependiente. Entonces, si aumenta el precio del gas a nivel internacional, nosotros cuando importemos gas vamos a gastar más dólares. Y estamos en este momento comprometiéndonos a reducir el gasto con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces, menos mal que esto impactó ahora antes de presentar y firmar el acuerdo, que se suponía que podía presentarse entre hoy y los primeros días de la semana que viene. Y en el preacuerdo con el FMI no hay una cláusula que dijera que podía haber una guerra y que ante los impactos de las commodities iba a haber modificaciones de este preacuerdo. Entonces, bueno, habría que rever este punto. En ese sentido nos puede impactar la cuestión energética. El gas ya está arriba de los $100 el barril, el petróleo lo mismo, está arriba de los $105 el Brent. Lo otro que aumentó son las commodities, soja, trigo. Bueno, ¿por qué esto es importante? Ucrania y Rusia son el primer y el tercer exportador del mundo en materia de granos, de trigo, ¿sí? El primer exportador del mundo de trigo es Rusia y el tercero es Ucrania. Entre los dos exportan el 30%. Y aparte de eso, Ucrania es el primer exportador del mundo en aceite de girasol. Claro. Entonces, si estas commodities aumentan el precio a nivel internacional y nosotros somos productores de trigo, de aceite, de granos principalmente, el maíz, va a aumentar nuestro precio también a nivel internacional. De esa manera sí, Guido, de esa manera podríamos equilibrar un poco, digo, la balanza, ¿no? Por lo que se pierde por un lado a la hora del aumento del gas, de lo que es el combustible y demás, y por otro lado las commodities. Ahora, por ejemplo, es cierto también que cuando el trigo se va para arriba, también lo que se va para arriba es el pan, por ejemplo, ¿no? Sí, y lo estábamos, la semana pasada analizamos bastante desde el CEPA la cuestión del pan, y nosotros básicamente lo que explicábamos es que las cámaras lo que están intentando recuperar es la rentabilidad que no lograron aumentar dentro de Argentina. Lo mismo comentó el precio a nivel internacional. ¿En referencia a qué? En referencia a los últimos 2 años. Claro. Entonces, ahí había un 25% menor en el precio interno respecto del externo, del internacional, que es lo que estaban intentando discutir con el
secretario de Comercio, que planteó la posibilidad de empezar a hacer un fideicomiso para desenganchar el precio internacional del pan del precio nacional. Claro. Bueno, parece que está muy lejos la guerra, pero si se sostiene puede tener este tipo de efectos. Entonces, por un lado, que aumente el precio de las commodities, uno puede decir, bueno, ahora vamos a tener más dólares, más ingreso de dólares. Pero por otro lado, si aumentan los combustibles, como el GNL y el petróleo, también vamos a gastar más. Y esos dólares también se van a ir. Y el punto acá es, si aumentan las commodities, nosotros sabemos que eso se traslada o se intenta trasladar a precios y generalmente sucede en la economía argentina, va a impactar en la inflación. Claro. Entonces eso habría que evitarlo en este escenario bastante Ahora, Guido, incierto. Quería consultarte con relación a la primera parte y el primer análisis que hacías, con relación a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos tuvo en vilo todo este tiempo, porque también el acuerdo y el no acuerdo generó diferentes movimientos aquí en el mercado, incluso con la moneda paralela, con el valor de la moneda paralela extranjera del dólar blue. En consecuencia, digo, ¿esta situación le permitiría a la Argentina quizás anexar esta cláusula? ¿Crees que Estados Unidos va a ser más flexible con esto o se podría endurecer y correr riesgo este principio de acuerdo que hubo con el FMI? Mira, es difícil porque, por ejemplo, Ucrania, al igual que Argentina, nosotros desde el CEPA publicamos el informe de los 10 créditos más importantes de la historia del FMI, desde el 94 para acá. Los únicos países que se repiten 2 veces en el podio de los primeros 10 son Argentina y Ucrania. Entre Argentina y Ucrania tenemos los 4 créditos stand-by más grandes de la historia del FMI desde el 94 para acá. Entonces, Ucrania también está muy condicionada por el Fondo Monetario Internacional. La Argentina también, hay que ver qué es lo que se pretende ahora. Esperemos que nosotros no tengamos que pagar guerras de las cuales no participamos y de las cuales somos neutrales. Así que después, bueno, los bonos están cayendo, las bolsas están cayendo, se genera un efecto que se conoce como flight to quality, que es que los capitales vuelan a un lugar más seguro, y en ese contexto hay que ver cómo evolucionan. Si esto se sostiene, hay que ver. Generalmente pues se busca ir a los bonos del Tesoro de Estados Unidos porque son más estables, son más seguros, se supone. Bueno, y todas estas cosas son las que tenemos que ir analizando. Claro. Día a día. En el día a día. Guido, muchísimas gracias por esta comunicación, un placer. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Bien, gracias Guido. Tenemos una información ya de último momento y que tiene que ver con la situación allí en Ucrania.